Continuamos en Argumentos. Este lunes 10 de octubre estamos en duelo nacional. Globovisión se mantiene informándoles a ustedes a través de nuestros compañeros de prensa todos los detalles de esta lamentable situación y además actualizando las cifras de desaparecidos, de personas fallecidas, los informes que nos vienen llegando por parte de las autoridades. Nosotros aquí en Argumentos seguimos con nuestra entrevista de esta tarde, seguimos conversando con Carlos Prosperi, dirigente nacional de Acción Democrática. En la pausa estábamos hablando de la situación en nuestro país y cómo lamentablemente pues es en todo el territorio nacional que estamos apreciando los daños, las inundaciones, distinta situación que vive la población venezolana, además que con cualquier lluvia ya sabemos que viene seguido de sin agua y sin luz. En estos momentos nos están reportando además también que Cumaná, en el estado Sucre, se encuentra en un apagón. No tenemos más información sobre esto, pero ya se ha vuelto una constante las fallas en los servicios eléctricos cuando ocurre un incidente o cuando llegan las lluvias, además de la pérdida del servicio eléctrico. La posición de Acción Democrática ante estos hechos. No, mira, Rosa, nosotros hemos venido denunciando este tipo de irregularidades. ¿Y por qué irregularidades? Bueno, porque debemos recordar que durante los gobiernos de la democracia, los 40 años de la democracia, lográbamos tener energía eléctrica y los servicios públicos en buen estado. Inclusive, yo que vengo de un pueblo, de las Mercedes del Llano, de Guárico, a nosotros nos pasaban en las radios y un comunicado que el domingo de tal hora a tal hora va a haber un corte eléctrico para reparar una falla o una posible avería. Cortes programados. Se programaban. De mantenimiento. Así es. Ahora no. Ahora prácticamente uno celebra cuando termina llegando la luz. Llegó la luz porque casi siempre están en el interior del país sin luz, sin energía eléctrica. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, que lamentablemente, Rosa, nos han llevado adelante políticas eléctricas que vayan dirigidas a solucionar esa crisis, porque la población ha seguido creciendo y nosotros lamentablemente no tenemos la suficiente producción de energía para poder tener en óptimas condiciones cada una de las regiones. Señor Prosperi, en época de campaña todos los candidatos decían que, bueno, prometían reacomodar el tema del agua a través de pozos de agua o, bueno, buscaban cualquier propuesta para cautivar al electorado, al igual que con el tema de la luz. Me acuerdo que en esa época decían, bueno, pero ¿qué pasa con los candidatos para los gobernadores y alcaldes? Que pareciera que estamos en, no sé, en el siglo pasado que prometen agua y luz. Lo cierto es que la población, después que va a procesos electorales y siente que nadie le escucha sus demandas o que los problemas siguen, aunque haya ganado un alcalde opositor o un gobernador de la oposición, es decir, que nada cambia. Sí, pero fíjate algo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo le dicen ustedes al electorado que sí crean en ustedes? Fíjate algo, Rosa. Un gobernador no puede solucionar el problema de la energía eléctrica. Un gobernador quizás puede buscar un paliativo en torno al agua o un alcalde, porque bueno, hemos visto cómo, por ejemplo, en municipios del área metropolitana han hecho pozos profundos a través de algunos edificios y se han ido beneficiando a algunos habitantes de esos sectores. Pero la realidad en Venezuela es que la electricidad está en el caos que está porque no lograron llevar adelante políticas que vayan dirigidas a solucionar eso. Y por ejemplo, podemos hablar de Tocoma. En Tocoma, que fue construida por Hugo Chávez, ellos crearon esa gran represa, pero resulta que después que crean la represa, las turbinas no fueron instaladas. ¿Y por qué no fueron instaladas? Bueno, hay personas que dicen que cuando se pusieron los tubos donde van metidas las turbinas, el diámetro no era el requerido y por ende ahora no funciona y eso significa tener que romper toda la presa y volverla a construir desde cero. Pero ¿por qué no se ha buscado una solución? Y ojo, cuando uno ve el Guri, prácticamente paralizadas las turbinas. ¿Por qué están paralizadas las turbinas? Porque no se les ha dado el mantenimiento necesario, porque no se ha tenido... En alguna época se nos habló de sequía, ahora estamos con demasiada... Ahora hay muchísima agua, pero la realidad es que las mentiras tienen patas cortas. ¿Y por qué tienen patas cortas? Bueno, porque logramos observar que ahora que hay suficiente caudal de agua, no hay energía eléctrica. ¿Y por qué no hay energía eléctrica? Porque no la estamos generando. Y ojo, no, el caos no es mayor, porque fíjate, Rosa, en el caso de las empresas del Estado Guayana, lo que es la CBG, lo que han venido haciendo cada una de estas empresas, ¿qué sucedió? Cuando era Hugo Chávez presidente, él decidió apagar en el 50% Benalún, Alcasa, Sidor,
¿Y por qué lo hizo? Bueno, para tratar de poder llevarle energía al resto de Venezuela. Y lo que se trata en Venezuela no es de apagar un aparato productivo, porque ¿cuál fue el ejemplo y por qué se llevó adelante el desarrollo de las empresas de Guayana? Porque lo que se estaba era buscando tener unos recursos distintos al petróleo. Bueno, hoy en día las empresas de Guayana no solo es que están funcionando en ese 50%, están funcionando simplemente en un 10%. ¿Y por qué funcionan en un 10%? Bueno, porque lamentablemente las gerencias que llevaban estas empresas, bueno, fueron siendo removidas, politizaron las empresas de Guayana y hoy en día lamentablemente no tenemos esa producción ferrominera que a pesar del esfuerzo que hace para sacar la materia prima del hierro y llevarlo a Sidor, bueno, hoy en día produce un 10%. Y cuando uno ve, por ejemplo, Alcasa, Benalún, que son los que producen el aluminio, bueno, todos sabemos que el aluminio se extrae de la bauxita y de una vez que Bauxilum produce o hace la extracción de la bauxita, se lleva para que se procese el aluminio. Pero en las plantas, tanto en las plantas de fabricación de aluminio, ahí están unas celdas. ¿Y esas celdas qué pasa? Las celdas no podían ser apagadas y había alrededor de unas 1.300, 1.400 celdas. Las apagaron, se dañaron inmediatamente en lo que se apagaban y hoy en día simplemente están como alrededor de unas 130, 150 celdas y no hay la producción de aluminio tampoco. Ahora, señor Prosperi, desde el Ejecutivo pues se ha anunciado que se están realizando cambios, que van a haber empresas mixtas, se están abriendo nuevamente la inversión privada. ¿Usted cree que este daño que hay en las distintas empresas de nuestro país que fueron en algún momento tomadas por el control del Estado, del gobierno, pueda nuevamente volver a funcionar como en su momento usted dice, que se encontraban operativas, que se encontraban pues en óptimas condiciones? ¿Es reversible el daño que sufre nuestra industria del sector eléctrico, del sector hidroeléctrico? Va a costar, de verdad va a costar, no es algo que vamos a engañar a nuestra gente diciéndole no, apenas lleguemos al poder, en 4 meses, en 5 meses ya está resuelto el problema, no, va a costar. Y por eso la importancia de que entendamos de una vez por todas que hay que crear una gran cooperación que sea entre el privado y el sector público, que sea una empresa mixta. ¿Por qué tiene que ser una empresa mixta? Bueno, porque hay que garantizar que la nueva tecnología sea aplicada en Venezuela y que el Estado pueda tener la mayoría de esas acciones y pueda estudiar una apertura al sector privado y de manera mancomunada poder reactivar ese aparato productivo. Porque ¿qué ha sucedido? Que inclusive empresas como por ejemplo Vencemos, que anteriormente era Cemex, porque era Cementos Mexicanos, empresas como puedo hablar el caso de nuestros productores agropecuarios, Agroisleña. Agroisleña sí. La expropiaron y hoy en día Agroisleña, que después se convirtió en Agropatria, ni siquiera ha podido entregar créditos a nuestros productores. ¿Y qué ha pasado con esos diálogos? En un momento se anunció, por ejemplo, el tema de la devolución del Samil de la Candelaria a sus dueños y se anunció que a través de esa mesa de diálogo nacional pues estaban evaluando todo este tipo de empresas que fueron en su momento expropiadas para ser devueltas. Pero en el caso del Sambil de la Candelaria, que ya el de la Candelaria tuvo su resolución. Fue entregada, sí, al Grupo Cohen, ya ellos tengo entendido que están casi terminando para hacer la reapertura en los próximos meses. Ojalá ¿Pero qué eso pasa pueda con ser casos así. como por ejemplo de Agroisleña? Mira, no hubo una indemnización a esas personas y ojalá entiendan que zapatero a sus zapatos, que quien conoce cada una de las materias se le tiene que dar una mano. Fíjate, nosotros hoy podemos hacer críticas, pero también tenemos que reconocer algunos pasos que se dan en función de las personas. ¿Y por qué te digo esto? En este momento, a partir de las próximas semanas, se empieza con la cosecha de maíz en Venezuela. Okay. Y nuestros productores agropecuarios, en este caso los productores agrícolas, han estado como que tratando de pelear un precio. La agroindustria señaló que el precio fijado iba a ser de $3.6 por kilo. Bueno, hay personas, o los productores han dicho o comentaban que tenían que llegar a $5 por kilogramo. Sin embargo, hubo unas mesas de trabajo donde estaba el ministro de Agricultura, donde estuvo la vicepresidenta, donde también estuvo la agroindustria y los productores agropecuarios. Y se llegó a una media que no se le iba a poner un precio fijo como tal, sino que se pudiese dar una oferta y demanda. ¿Por qué una oferta y una demanda? Bueno, para que se pueda dar un precio competitivo con las importaciones. ¿Y qué debemos aplaudir? Bueno, que se dijo que no se van a otorgar licencias para importar el maíz a Venezuela hasta tanto no se cumpla con comprarle la producción nacional a nuestros productores.
Pero ¿qué sucede? Que nuestros productores, para poder simplemente recuperar la inversión, necesitan entre 3.800 y 4.000 kilos de maíz por hectárea para solo recuperar la inversión y no ganarse ningún dividendo en torno a los 120 días, que es el ciclo del maíz. Y sin contar que este ciclo se puede ver afectado por las condiciones meteorológicas Bueno, porque si actuales. ahora les está lloviendo, se corre con el riesgo de que si hay alguna inundación, el producto se daña. Y si se moja el maíz humedecido, al entregarlo en las agroindustrias, inmediatamente por el secado te cobran un poco más. Entonces es algo bien complejo y por lo tanto nosotros lo que consideramos es que se tienen que dar mesas de trabajo donde se sienten la agroindustria, los productores, se siente el Estado y que se pueda garantizar lo hecho en Venezuela y que nuestra gente pueda seguir asegurándole la arepa a nuestros hermanos venezolanos. Son diversos los temas que son importantes para reunir y convocar a los distintos sectores profesionales, gremiales, gobierno nacional, empresarios, todos en una misma mesa con el fin de conseguir soluciones para la población venezolana. Nosotros nos tenemos que ir, señor Prosperi, a la pausa. Al regreso vamos a seguir conversando de estos temas de la actualidad política, económica, nacional. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos. Recuerde que seguimos en nuestra cobertura especial aquí en nuestra planta de Globovisión tras los hechos en Tejerías y tenemos una etiqueta que la vamos a poner aquí a pie de pantalla, Globovisión Solidarios, y la etiqueta de argumentos. Allí puede escribirnos, puede hacernos llegar sus comentarios, también sus denuncias, cómo se encuentra su localidad ante las recientes lluvias que han acaecido durante los últimos días durante todo el territorio nacional. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con argumentos.